gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Hola hermanos, buenos días. Gusto de saludarle a cada uno de ustedes. Bienvenidos al culto de esta mañana que tenemos preparado para ustedes. Hola hermanos, qué gusto saludarles. Queremos invitarles a que juntos podamos alabar al Señor, que sea un culto agradable a nuestro Dios, y aprovechamos de invitarles para que siempre se junten con nosotros a esta hora, a las 11 de la mañana, para que juntos alabemos al Señor. Si bien es cierto, la tecnología nos permite ver el culto a la horario que nosotros queramos, pero lo rico es saber que hasta ahora estamos todos conectados. Así que les invitamos a conectarse todos los domingos a las 11 de la mañana. Que el Señor nos bendiga en este nuevo culto de alabanza a Él. Toda la honra y la gloria para Él. Amén. Hermanos, les saludamos con mucho cariño, les extrañamos y queremos pronto verles nuevamente. Ahora vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Padre, por la oportunidad que podemos orar a través de este medio, Señor, de estar unidos con nuestros hermanos de la Iglesia Millaray, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bendición para cada uno de nosotros, Señor, porque hemos sentido las caricias, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor. Queremos entregar este culto, Padre, queremos entregar las cargas, Señor, que traemos hoy día, Señor, y queremos salir renovados de acá, Señor. Oramos por tu palabra, Padre querido. Oramos por cada persona que está viendo este video en este momento, Señor. En el nombre de Jesús entregamos esta oración. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao, hermanos.
Bendiciones mis hermanos, qué bueno estar nuevamente con ustedes compartiendo y en esta hora queremos tener la lectura bíblica para el culto de hoy. La lectura se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Leamos juntos la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje, y que me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, y este relato de la vida de Ruth nos ayuda a reflexionar de lo que implica un verdadero compromiso, la renuncia, la demanda que el Señor demanda de cada uno de nosotros, y que aprendamos de Ruth lo que significa de verdad haber dejado atrás el pueblo, la nación, la tradición, la religión, para ir y de encontrarse con el pueblo y con el Dios verdadero. Que el Señor nos bendiga. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una cruenta cruz haya me de alzar, será mi cargo aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, sí,
en la senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús y del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido va pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y a lo terrenal no vale más. A la luz del glorioso Jesús. Seguimos entonces adorando el nombre de nuestro Dios y después de este tiempo devocional quiero invitarte a que podamos mirar la palabra del Señor con atención. Ya hemos terminado la campaña de los 40 días de oración, terminaron la semana recién pasada. Y la pregunta que tenemos que hacernos
es ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy creo yo el desafío es más profundo. Jesús hoy nos ha invitado durante este tiempo a seguirlo. El acróstico de Cristo nos habló de compromiso y de tareas de acción y de oportunidades de vida que teníamos que tener cada día, cada uno de nosotros. Y la gracia ahora es atrevernos a seguirle, ¿no es cierto? Cristo hizo varios llamados mientras caminó, ¿no es cierto?, en la tierra, aquí en las calles de la Palestina, hace ya más de 2000 años atrás. Él nos dijo, venid a mí, Él nos dijo, ven y sígueme, Él nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no es cierto? Varias invitaciones que el Señor hace, y vamos a mirar algunos otros textos al respecto durante esta reflexión. Son varios los desafíos, creo yo, pero uno de los más importantes, déjeme decirle, es creer en Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo y permanecer en Cristo cada día de nuestras vidas. Sacudirnos, espero yo, de la vida religiosa soñolienta y hasta, yo diría, y permítame, a veces hasta un tanto apóstata, en la que hemos caído o caemos, negando el nombre de Cristo con acciones, ¿no es cierto?, o con omisiones también que no dejan ver al Cristo verdadero, el cual nosotros seguimos y servimos. El llamado no es a seguir, por cierto, una religión o una denominación, ¿no es cierto?, ni a un personaje de la historia, sino que a Cristo, ni al pastor de la iglesia, ni al liderazgo puntual y temporal de algún momento determinado, sino que debemos seguir a Cristo, el Señor de la historia, el Señor de los pastores, el príncipe de los pastores, seguir al Señor que creó la iglesia y que es quien gobierna la iglesia, a Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz, ¿no es cierto?, y una vida, dice el apóstol, en abundancia. Seguir a Cristo es una invitación a tener una relación de amor diaria, de intimidad, yo le he llamado insistentemente con Él. Asumir el desafío de este reto significa, creo yo, el camino o seguir el camino que Él trazó. Seguir el camino que Él trazó. No tenemos espacio para nuestras propias aventuras personales. Asumir y vivir la línea de la doctrina, de la dirección correcta del pensamiento que Él nos dejó. En tercer lugar, es vivir en la escala de valores que Él propuso para nuestras vidas y que Él modeló con su propia vida. Y en cuarto lugar, asumir el estilo de vida que Él demanda de nosotros. 4 desafíos para seguirle que usted debe tener muy presente, mi amado hermano, y se los vuelvo a repetir. Seguir el camino que Él nos trazó, asumir la doctrina, la enseñanza que Él nos dejó, vivir los valores que Él vivió y asumir el estilo de vida que Él vivió. Ese es el desafío de Cristo para nosotros, es un desafío para usted y para mí. El texto que vamos a leer, que está ubicado en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, es un texto que tiene... es un texto muy comentado en las Escrituras, usted va a encontrar muchos comentarios y leía y escuchaba esta semana y leía algunas cosas respecto a este texto al estudiarlo, al revisarlo. Encontré varias reflexiones y quiero compartir cosas de las que encontré, pero obviamente también un desafío personal para usted en el día de hoy. Son 3 historias, son 3 relatos que el Señor plantea para nosotros. 3 personas que querían o que decían seguir a Cristo o que querían seguirlo, cualquiera, depende de los casos. Son 3 hombres, ¿no es cierto?, que se presentan delante del Señor y le dicen, Señor, aquí estoy, quiero seguirte. Ante el llamado de Cristo a seguirle, ante el llamado del Señor, al vengan, síganme, esto es lo que yo estoy demandando de usted, este llamado que ha hecho el Señor, que también nos hizo a nuestras vidas. 3 personas responden a este llamado. Lo interesante es lo que vamos a mirar acá, es cómo fue su respuesta, qué fue lo que ellos dijeron en esta respuesta, y esa es la reflexión a la que quiero invitarte, para que nos miremos en esta palabra del Señor y si hay algo que corregir, podamos hacerlo. ¿Les parece? Leamos el texto sagrado, se encuentra ahí en Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62, Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62, en su Reina Valera, dice, los que querían seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme.
Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En los Estados Unidos hay un señor que se llama George Barna, y él se dedica, es muy conocido a nivel mundial a nivel de liderazgo. Él se dedica a hacer encuestas de opinión y tiene una empresa de liderazgo, de coaching y de entrenamiento y de seguimiento, ya de recursos. Es cristiano, es pastor, es un hombre muy interesante. Y él hizo una encuesta en los Estados Unidos, pero que nos ayuda a mirar. Usted podrá decirme sí, pero no es aquí en Chile, probablemente, pero nos ayuda a reflexionar, ¿no es cierto? Y mostró en esa encuesta, él a eso se dedica, a hacer su empresa, a hacer encuestas que nos ayudan a mirar la realidad en diferentes ámbitos de la iglesia. Y dice que mostró que la mayoría de los cristianos en aquel país muestran tener un compromiso limitado de su fe. Es cierto que un gran número de creyentes profesantes están dispuestos a participar activamente en sus iglesias, a asistir, a leer la Biblia, a ofrendar y inclusive a diezmar. Pero a la hora de establecer prioridades y tomar el compromiso de seguir a Jesús, dejando todo atrás por el amor de su nombre, muy pocos están dispuestos a someterse a las condiciones de una vida entregada. Este texto a mí me llamó la atención cuando lo leí, de todas maneras, ¿sí? Es especial, y me pregunté qué tan distinto. Eso es en Estados Unidos, donde muchos se declaran creyentes, donde muchos se declaran seguidores de Jesús, donde muchos van a la iglesia cada domingo, donde participan y ofrendan y diezman, ¿no es cierto?, y participan de las actividades, pero no están dispuestos a que haya un cambio de vida profundo en sus propias experiencias personales. No estaban dispuestos a aquello. Y las diferencias de esas vidas eran exactamente igual, ¿no es cierto?, a las de cualquier persona sin el Señor Jesucristo. Mira, para que te hagas una idea, en los Estados Unidos, no conozco la realidad de Chile, pero allá, como hacen muchas encuestas, nos sirve un poco para mirarnos. En los Estados Unidos, el porcentaje de divorcios de cristianos nacidos de nuevo es un 32%. O sea, de cada 100 parejas de cristianos nacidos de nuevo que se casan, 32, ¿no es cierto?, se divorcian. Sin embargo, de cada 100 parejas de agnósticos y ateos que se casan, solo 30 se separan, se divorcian. Solo 30. Es decir, porcentualmente esto es un empate, porque siempre hay un espacio de juego ahí en los porcentajes. Pero puntualmente 32% de cristianos se separa, 30% de ateos y agnósticos se separa. Mira, no muestran ni una diferencia, y aún, ¿no es cierto?, una actitud peor que la de los cristianos. Y normalmente las separaciones tienen que ver con las temáticas de que uno de los dos en la pareja simplemente no fue capaz de mantener una vida acorde a los principios de la palabra del Señor, o que la pareja en general, ambos, no supieron buscar en Cristo la respuesta a sus problemas, o sus vidas no reflejaban el nombre del Señor en su momento, ¿sí?, cuando hay situaciones familiares de relaciones, o cuando uno de los dos, ¿no es cierto?, cae en adulterio. Así es que no es menor el dato, que nos tiene que hacer pensar. No hay estadísticas de Chile, por supuesto, pero nos tiene que hacer pensar cuál es la diferencia que tenemos, ¿no es cierto?, unos con otros. Al entender que ser un discípulo de Jesús requiere dejar que Él nos moldee, que Él moldee el carácter y cambie nuestra manera de vivir. Eso significa, ¿sabes qué? Que cuando yo digo, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor,
y el Señor de mi vida, lo que en realidad le estamos diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? O debiéramos estar diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú moldees y cambies mi carácter. Que todo aquello que no honra tu nombre, que no sirve para que yo te sirva y te sirva, entonces que tú lo saques de mí y que me permitas seguir como corresponde. Evaluar nuestro compromiso e introducir los cambios necesarios es lo que tiene que hacer un cristiano cada día. Es lo que tú y yo debiéramos hacer cada día en nuestras vidas. Y que nos cuesta tanto hacer, por supuesto, a nosotros mismos. La disposición hacia el Señor, sino no es lo que hace el cambio, sino a ver, ¿cómo te lo explico? Es ponernos de verdad, es disponernos delante del Señor para permitir que Él trabaje en nosotros. Entendemos que todos necesitamos un proceso en nuestra vida. El punto es, ¿hasta dónde estoy siendo yo capaz de dejar que el Señor transforme y afecte mi vida? ¿Sí? Los cristianos, ¿no es cierto?, podemos ser buenos seguidores en términos de ir a la iglesia, podemos participar, dar ofrenda, inclusive diezmar, estar en el quehacer de la iglesia, pero en el compromiso de vida personal, cuando la exigencia se nos pone alta, entonces allí nos complicamos un poco la vida. Allí entonces reflexionamos un poco y decimos, Señor, esto es lo que tú quieres, es así como tú lo quieres, y comenzamos a dar excusas, una tras otra, ¿sí? Quiero invitarte a que miremos brevemente estos tres personajes que aparecen. Podríamos profundizar, vamos a meternos un poco en la vida, en estas experiencias, pero a lo mejor no todo lo que hubiéramos querido hacer, pero por lo menos quiero invitarte a que mires a estos tres personajes. Mira estos tres relatos que aparecen ahí al final del capítulo 9 de Lucas. Pareciera que son iguales, pareciera que son es el mismo concepto que hay detrás de todo esto. Sin embargo, vamos a mirar que hay tres realidades distintas, de las cuales a lo mejor alguna de ellas tenemos que hacernos cargo total o parcialmente y hacer los cambios que se requieran, introducir este cambio de vida. Versículos 57 y 58 está el primer relato. Dice, yendo ellos, les dijo uno en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mira que es interesante, los tres pasajes, los tres diálogos que vamos a mirar aquí, los tres relatos son diálogos, ¿sí?, entre lo que el Señor dice y lo que le van respondiendo cada uno de los personajes. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el texto paralelo, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 19, identifica a este personaje como un escriba, ¿sí? Y era un escriba que estaba siguiendo al Señor y que estaba dispuesto a seguir al Señor. Mira qué interesantes las palabras de él, ¿no es cierto? Él le dice, estoy dispuesto a seguirte donde quiera que tú vayas. Esa es la postura de él. Yo voy, Señor, donde quieras que tú vayas. Es una expresión de seguir ciegamente a Cristo porque he sido impactado por lo que he visto, he sido impactado por la experiencia, he sido impactado por el contexto, he sido impactado por lo que he experimentado en este momento aquí. Se parece mucho este escriba a muchos de nosotros, ¿sí? Porque el culto estuvo emocionante, o porque la situación fue especial, o porque hubo un ambiente determinado, o porque el ambiente de la congregación es especial, porque me siento cómodo, o porque me parece interesante la enseñanza, o la alabanza, o la manera de hacer iglesia. Entonces, ¿no es cierto?, yo hago un compromiso así como muy ferviente con el Señor. Yo te seguiré donde quiera que vaya. Pero esto en realidad fue más bien un impulso, no considerando lo que significaba esto, sino que más bien considerando la eternalidad. El Señor estaba en su tiempo de glorioso, en su ministerio fructífero, estábamos en un muy buen tiempo y entonces Él quería ser parte de toda esta experiencia.
Él quería vivir a plenitud lo que estaba experimentando. Él quería ser de parte de esta efervescencia tan maravillosa y especial que estaba experimentando. Mira la respuesta del Señor Jesús. Es interesante. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor le respondió haciendo una revisión de la realidad. No le dice que no, ni tampoco le dice que sí. No hace cuestión del deseo de este escriba, ¿sí? Este escriba era un hombre culto, recordemos, se sabía leer y escribir, conocía las escrituras, era parte de la élite, era alguien que tal vez no era impresionable tan fácilmente, tenía como clara la película de lo que estaba mirando. Sin embargo, el Señor, al confrontarlo, hace disculpen, hace mención, ¿no es cierto?, de manera muy especial a lo que es su realidad, ¿sí? Hace mención a su realidad. Le dice: mira lo que está ocurriendo a tu alrededor. Mira cómo es mi vida en realidad, ¿sí? Dice, las aves, las zorras, ¿no es cierto?, tienen su espacio, algo mínimo, un lugar de contención donde terminan la jornada y donde pueden llegar al terminar la jornada de cada día. Sin embargo, yo ni siquiera eso tengo. No te confundas con la espuma, ¿no es cierto?, de las multitudes y de los milagros, ¿no es cierto?, al costo de lo que significa de verdad seguir al Maestro. El Señor Jesús no rechaza la persona del escriba y tampoco le prohíbe seguirlo, sino que simplemente le hace ver su realidad. Jesús le desafió a tener en cuenta el costo de lo que significa de verdad ser un discípulo del Señor. Ser un discípulo del Señor no es solamente el tiempo bonito, no es solamente el pararse adelante, no es solamente liderar algún comité o algún ministerio de la iglesia, o simplemente tener alguna responsabilidad, o participar de los cultos armados que otros hacen, ¿no es cierto?, y llegar simplemente a participar, o participar de una experiencia de comunidad sin el grado de comprometerme, ¿sí?, sino que llegamos solamente cuando está todo hecho. Le dice, no. Le dice, eso es parte de lo que significa todo lo que estamos haciendo para la extensión del reino, pero convertirte en mi seguidor, le dice, mira, convertirte en mi seguidor significa que hay un costo que tienes que estar dispuesto a pagar. La pregunta que tengo para ti toda esta mañana, para ti, para tu vida, dice, ¿qué te va a costar a ti tomar la decisión de comprometerte como discípulo de Jesús? ¿Sí? No habrá comodidad, ni siquiera al finalizar cada jornada. ¿Estás dispuesto a aquello? Es fácil ser un seguidor de Jesús cuando llegamos a participar de una experiencia donde está todo hecho. Era fácil venir a la iglesia, era fácil venir a la iglesia cada domingo, ¿no es cierto?, donde estaban las canciones listas, la predicación preparada, la oración acomodada, qué sé yo, y simplemente yo tomaba el hábito de llegar a la casa, a la iglesia y al templo y participar de todo lo que estaba allí, ¿sí? No tenía que hacer nada. Sin embargo, ahora tienes un desafío, tienes que hacer algo. Nuevamente está todo listo, está el culto preparado, están las alabanzas, está la predicación, la lectura de la palabra, pero ahora requerimos de tu compromiso. Has tenido que modernizar, has tenido que aprender a utilizar la tecnología, tienes que convocar a tu familia, eres tú el responsable de convocar tu familia alrededor, ¿no es cierto?, de tu casa y de tu teléfono, de tu computador, de tu televisor, no sé dónde reproduzcas este video. ¿Sí? Eres tú has tenido que hacerte responsable de la oración familiar, has tenido que cambiar, has tenido que asumir costos que anteriormente no teníamos porque alguien lo hacía contigo. Has tenido que tú enseñar la palabra en casa porque ya no tenemos una escuela dominical formal a la que tú puedas participar. En fin, has tenido que asumir nuevos costos y nuevos desafíos. Has tenido que luchar inclusive contigo mismo porque hoy día no hay nada que te... ninguna forma eclesial que pueda estar contigo presionándote o mirándote, ¿no es cierto?, entre comillas, en tu accionar, y tienes que asumir tu costo de ser un cristiano solito, ¿no es cierto?, en este tiempo, ¿sí? No es fácil. Por eso la pregunta es, ¿qué te va a costar a ti tomar la decisión de comprometerte como discípulo de Jesús? Agrego, no habrá comodidad ni siquiera al final de cada jornada. Es hacerte ver la realidad. Jesús le dice, mira, no te confundas, una hermosa jornada de milagros, de enseñanza y de predicación,
con ser mi seguidor. Mira que termina, se apagan las luces y yo, ¿no es cierto?, vuelvo, no tengo siquiera dónde recostar mi cabeza. Pero no puede ser ese obstáculo para mí, ¿sí? No me puedo quedar enredado en mis propias comodidades, le dice el Señor Jesús. Yo continúo cumpliendo el propósito de mi Padre Celestial y tengo un compromiso con mi Padre para llevar y extender el reino y predicar la venida del reino de los cielos. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Cuál es el precio que tú tienes que pagar? Cuando miras la realidad de lo que implica seguir a Cristo. A veces hay precios familiares, a veces hay un costo social, laboral, ¿no es cierto?, el cual hay que asumir para convertirnos en seguidores de Cristo. Entonces, hermano, seguir a Cristo de verdad implica permitir que el Señor haga cambios en mi vida trascendentes. No son cambios cosméticos. No son cambios cosméticos. ¿Sí? Son cambios trascendentes. Son cambios de vida que van a ser impactados al grupo alrededor donde yo me muevo. Lo que aprendemos de esta situación es que no es suficiente el desear servir al Señor. Uno tiene que llegar a tener un compromiso con el Señor de seguirle, y esto involucrará necesariamente sacrificios personales, tal como lo hizo el Señor Jesús. La abnegación de Jesús, ir sin importar los costos, Lucas 9:23. O la vida nómada de Jesús, ¿no es cierto?, un peregrino y forastero en todo tiempo, según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Este escriba tiene que haber reflexionado profundamente antes de continuar. No nos dice el texto qué pasó con él, si finalmente decidió asumir el desafío o no, porque no era lo relevante. Podremos saberlo cuando lleguemos a la presencia de Cristo y le preguntemos al Señor. Sin embargo, lo relevante para nosotros y la enseñanza que Lucas y Mateo deciden rescatar, inspirados por el Espíritu Santo para nuestras vidas, cuando dejan registro de este relato, es decirnos que tenemos que mirar la realidad de lo que significa de verdad seguir a Cristo y no dejarnos llevar, ¿no es cierto?, simplemente por impulsos o emociones momentáneas y temporales que no son la realidad de lo que implica el convertirnos en seguidores de verdad de Jesucristo. El segundo personaje que aparece aquí está en los versículos 59 al 60 y dice: y dijo a otro, sígueme. Es aquí el Señor quien toma la iniciativa. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este hombre aparentemente ya había tomado la decisión de seguir a Jesús. El Señor lo mira y le dice, ven, sígueme, y el Señor le dice, ok, vamos, yo te sigo, Señor. Ya escuché, ya sé cuáles son los costos, estoy clarito con aquello, yo te voy a seguir. Solo, Señor, permíteme, dice, que vaya primero y entierre a mi padre. Y aquí vamos a entrar en un tema complicado, pero quiero que lo mires y lo revises con atención. En Mateo 8:21 la Biblia identifica a este hombre como un discípulo que de alguna manera su vida ya estaba involucrada en el servicio del Señor, si lees el texto paralelo de Mateo. Jesús lo miraba y puso a prueba este compromiso a través de un llamado mayor al servicio. Es decir, ya era un seguidor, le seguía por donde iba en el camino, iba con ellos, había estado viviendo esta experiencia, pero lo queda mirando y hace un llamado distinto. Le dice, ven y sígueme, de la misma manera que se la hizo a los apóstoles. Es decir, toma, deja todo y ven y sígueme para que puedas cumplir una misión especial que tengo para ti, un servicio que tengo para ti. El mismo llamado que el Señor nos ha hecho a muchos de nosotros. Y le hemos dicho, Señor, aquí estoy, te sigo, te sirvo, ¿no es cierto? Me he mirado la realidad y estoy dispuesto. Y entonces te digo, sí, estoy dispuesto a seguirte. Y el Señor le dice, bueno, entonces ya que estás dispuesto, yo quiero pedirte ahora que me sigas porque tengo para ti un servicio especial que quiero que tú cumplas.
Y entonces el discípulo comienza a dar una excusa que nos parecería de pronto de toda lógica. El discípulo dice, comienza a mirar y dice, la respuesta parece noble para nosotros cuando le respondió a Jesús. Tal vez podríamos decir en realidad que tenía un pero. Le dijo, Señor, yo te sirvo, yo voy a dedicarme a este servicio especial, a este seguimiento más íntimo que tú me estás dando. Pero déjame primero enterrar a mi padre. Y entonces aquí nos encontramos ante una responsabilidad que aparentemente él tenía y de la cual estaba dándole cuenta al Señor. ¿Se convirtió acaso el Señor Jesús en alguien insensible a lo que estaba ocurriendo? Pues déjame contarte un poco de contexto cultural, que a lo mejor nos ayuda a aclarar el concepto. Mira, cuando se moría un papá en la cultura judía, ¿no es cierto?, el luto duraba un año. Un año. Por lo tanto, si el papá ya se hubiese muerto, ¿no es cierto?, él tendría que estar en este periodo de luto, lo cual no le hubiera permitido estar en ese lugar, sino que él tenía que restringirse a las labores absolutas y más concretas, ¿no es cierto?, de lo que implicaba el seguir a Jesús, andar por los caminos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y estaría de luto y entonces no podría haber participado. Así que claramente el papá todavía no se moría. El proceso de entierro de aquel entonces duraba, como le digo, este proceso de luto y entierro duraba aproximadamente un año. ¿Qué es lo que entonces el discípulo estaba pidiendo? Realmente lo que él quería era obtener un permiso hasta la muerte de su padre y el cumplimiento de las costumbres del entierro, algo importante para los judíos. Y después de esto, es decir, un año, ¿no es cierto?, volver a seguir a Jesús completamente. Hubiese obedecido el mandato de Jesús de ser un discípulo comprometido, pero si el Señor no lo hubiera confrontado a una responsabilidad, no le hubiera dicho, bueno, que quiero que pongas o que pongas en la mesa que es más importante, tu propia responsabilidad o seguirme a mí. Ante esta encrucijada nos complicamos muchas veces nosotros. Hay muchos de nosotros, ¿no es cierto?, que hemos levantado algunas... Mira, ¿acaso el Señor no conocía esta situación? Por supuesto que la conocía. ¿Acaso el Señor es indolente para decirle, bueno, no me interesa si tu papá se muere, lo que importa aquí soy yo? No, en ningún caso. Muy por el contrario, el Señor fue el que estuvo presto para ayudar, para sanar, para cuidar. El Señor conocía la vida de sus discípulos, tanto la de Pedro, Juan, Jacobo, ¿no es cierto?, y Andrés cuando los llama. Tanto es así que sigue al lado de ellos. ¿Recuerda el texto? Sigue en Capernaum y va a la casa de Pedro, ¿no es cierto?, en un momento y sana a su suegra. Es decir, Pedro podría le dice, Señor, no puedo seguir porque está mi suegra enferma. El Señor sabía aquello, pero como Pedro no puso como excusa, no pone como excusa su responsabilidad para seguir al Señor, el Señor se hace cargo de la responsabilidad de Pedro. Recuerdo que en el contexto de ese tiempo, ¿no es cierto?, los jefes de familia, los padres, ¿no es cierto?, eran responsables de todo el núcleo familiar. Por lo tanto, Pedro era responsable de la vida de su suegra. Pero cuando Pedro coloca a su suegra, a Cristo en primer lugar, el Señor se hace cargo de su responsabilidad y da respuesta a su necesidad. Así funciona esta experiencia. Sin embargo, el joven del relato, o la persona del relato, le dice, mira, Señor, yo te voy a seguir, pero yo voy a poner la agenda, yo voy a poner el orden, yo voy a poner qué es primero y qué viene después. Y mi primero va a ser mi responsabilidad, y después vienes tú. ¿Sí? Primero esta obligación que yo siento que tengo, y después, Señor, si tú quieres, yo y todavía está dispuesto, y el puesto está vacante, yo puedo seguirte. Muchos de nosotros respondemos de la misma manera en el día de hoy. Muchas veces le decimos, Señor, tengo otras tantas responsabilidades después que yo termine esto. He escuchado a innumerable cantidad de gente diciendo, espero jubilarme porque cuando yo me jubile, sí, entonces voy a cumplir con el ministerio del Señor. He escuchado a muchos que tienen llamados ministeriales, pastorales, misionales, específicos y concretos que han dicho, cuando yo termine esta responsabilidad, o yo no voy a dejar esta responsabilidad hasta que pueda
esté terminada la tarea y entonces voy a cumplir al Señor. Entonces voy a seguir al Señor, entonces voy a dedicarme al ministerio y entonces voy a hacer lo que Dios está demandando de mí. Y el Señor le está diciendo, mira, ponme a mí en primer lugar y yo me hago cargo de tu responsabilidad. No estoy ciego, yo sé lo que tú estás viviendo, sé lo que estás pasando. Lo único que te estoy pidiendo es ser yo lo primero en tu vida. Y el Señor dice, no hay nadie que no haya dejado padre, madre, qué sé yo, casa y amigos, y etcétera, que no reciba aún el doble de lo que dejó. Y no nos está hablando de que va a haber una suplantación de personas o de situaciones. Está diciéndonos que el Señor se hace cargo de nuestras necesidades y de nuestras responsabilidades. Amado mío, nunca, por favor, nunca pongas como excusa tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tus compromisos personales antes que el llamado que Dios está haciendo a tu vida. Y quiero hacerte una invitación. Y quiero invitarte a que tú reflexiones delante del Señor y eches la mente hacia atrás y te recuerdes cuántas veces le has dicho al Señor y en cuántas ocasiones le dijiste al Señor en el pasado, Señor, me comprometo a esto. Sin embargo, pusiste primero las responsabilidades de tu vida personal y dejaste relegado a un segundo lugar el llamado que el Señor hizo a tu vida. Yo sé que los que me están viendo en esta hora, muchos han recibido llamados ministeriales y pastorales también. Sin embargo, los han relegado a un segundo lugar, no dejando que el Señor asuma el primer lugar y que Él se haga cargo de nuestras responsabilidades. ¿Nos dejará el Señor solos? En ninguna manera. ¿Nos abandonará el Señor? De ninguna forma. El Señor se va a hacer cargo y va a responder, nos va a guiar y nos va a orientar. Pero demanda de nosotros que podamos seguirlo como Él quiere ser seguido, ocupando el primer lugar en nuestra vida y no un lugar secundario. Te pregunto en este día, ¿qué te impide realizar un compromiso de seguir la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que impide de verdad que tú puedas tener un compromiso de seguir la voluntad del Señor en tu vida? ¿Qué responsabilidades, qué cosas que te parecen tan importantes estás poniendo en primer lugar antes que responderle sí al sígueme de Cristo? ¿Sabes? Hay gente que tú le dices, mira, quieres ocupar o hacerte cargo, o tú te das cuenta de tus dones. Si yo estuviera ahí, mira, yo tengo hartas ideas, dicen algunos. Yo tengo hartas ideas, pero no tengo tiempo. No, tengo mucho trabajo, tengo los niños, tengo que hacer, tengo que ayudarle a los chicos en las tareas del colegio y tengo tanto que hacer. Que entonces, Señor, tú ocupas un segundo lugar. No te estoy hablando de dejar a tu familia abandonada, ni que descuides la responsabilidad que tienes con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. Estoy hablando de que Cristo ocupe el primer lugar y dejar que el Señor ordene tu vida y tu agenda respecto, ¿no es cierto?, del seguimiento que hacemos a Él. No es tarea fácil. No es tarea fácil. Cuando respondemos al llamado de Cristo tenemos que estar pidiendo constantemente que el Señor vaya ordenando nuestra agenda porque tenemos la tendencia de querer poner nuestra propia bitácora. Pero el Señor nunca deja solo. Siempre guía, siempre orienta, siempre direcciona, siempre provee, siempre sustenta. No lo dejes, mi amado. Hazte cargo, por favor. Por supuesto que yo iré, Señor, pero algún día, el Señor te demanda hoy día que sigas y que en este choque de responsabilidades aprendas a colocar a Cristo en primer lugar. Y cuando Cristo está en primer lugar, el Señor ordena el resto de la agenda de nuestras propias responsabilidades. Comprometerse bajo las condiciones que Dios impone quizás involucra estar ausente en algunas situaciones o lejos. Sin embargo, Dios pondrá orden, tranquilidad y pondrá convicción, ¿no es cierto?, de estar en lo que se llama en el centro de la voluntad de Dios y no con un peso permanente y constante de por qué
no le respondí y por qué no he asumido el desafío que Dios puso en mi vida. El Señor desea un compromiso total y sin excusas, aun cuando significa dejar o pagar el costo de lo que ello implica. Déjame avanzar al tercer personaje. Versículos 61 y 62 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este relato ya es más radical, este contexto. Este hombre es de los que dice: sí, Señor, yo te quiero seguir, pero mira, tengo algunas situaciones primero. La actitud de este discípulo indica su falta de compromiso con la obra del Señor, claramente, ¿sí? Pero no es tan lejano a las realidades del día de hoy. Están dispuestos a servir con su vida, a entregarlo todo, tienen todo a disposición. Pero ¿sabes, Señor? Un poquitito, déjame que me vaya a despedir primero. La palabra del Señor nos habla que en el caso de Eliseo, él fue a despedirse de su familia. Pero el contexto era diferente. Y la despedida que Eliseo hace de su familia era en gratitud y en reconocimiento para poder volver. Aquí claramente no lo era, ¿sí? Y por la respuesta del Señor inferimos esto. No era simplemente decir hasta luego, me voy, sirvo al Señor. Era, perdóneme la expresión, era como ir a despedirme de toda la fiesta, porque ahora ya no me voy a poder portar mal más, ¿no es cierto? Y entonces voy a aprovechar mi última vez, ¿sí? Y no se trata de eso. Claramente no se trata de eso. No es lo que el Señor estaba demandando, no es lo que el Señor estaba pidiendo, ¿ya? El Señor demanda otras cosas de mi vida. El Señor le dice: sigue adelante, no es posible. El que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Siempre me ha llamado la atención, me dediqué a buscarla. ¿Qué significaba este dicho popular? Y me explicaba ahí en San Google, ¿no es cierto?, que antiguamente había dos maneras de arar la tierra. Una de ellas, ¿no es cierto?, era donde el que tiraba el arado, como se hacía el surco en la tierra, era con uno mismo, ¿sí? Se ponía en los hombros una indumentaria, ¿no es cierto?, y se cargaba sobre ella y comenzaba a avanzar, y con el peso de su propio cuerpo iba abriendo la brecha, ¿no es cierto?, el surco en el arado. Esa era una. La segunda, no me quedó muy claro cuándo se introdujo esta segunda situación, pero sí hay vestigios en algunas civilizaciones de muchos años atrás, de miles de años atrás, en que se ayudaban con un animal que cumplía la misma función, pero la fuerza la hacía el animal, ¿no es cierto? En los dos casos era relevante mantener la vista adelante, porque si no el surco quedaba mal hecho, y si el surco quedaba mal hecho, la siembra que se iba a hacer quedaba mal hecha, no iba a tener el mismo riego. Entonces, como no iba a poder continuar de buena manera, era importante que estuviera con la vista muy bien puesta al frente. Si él miraba hacia atrás y volvía la vista, corría el riesgo de que el surco se enchocara y quedara mal el sembrado. Entonces dice, un buen campesino, ¿no es cierto?, se colocaba allí en el arado, ya sea con su cuerpo o con el animal, y él ponía un punto fijo. Y ese punto fijo era el que lo mantenía. Y cuando caminaba, ¿no es cierto?, no iba ni siquiera mirando lo que pasaba aquí, sino que miraba el punto fijo y con él avanzaba. Y ese punto fijo le permitía hacerlo de manera recta y correcta. Si él miraba para atrás, perdía la orientación del punto fijo de adelante. No podemos ir a darnos una vuelta al mundo y después volver, mi amado. A veces lo contamos hasta como chiste. No, yo andaba un rato ahí en Egipto, decimos nosotros. No. Dice, si te vas a convertir en seguidor de Cristo, no puedes andar dándote una vueltecita por el mundo. Voy a hacer esto, pero antes quiero hacer esto otro. O quiero mantenerme un poco en los dos lados. Quiero estar un poco conectado con mi mundo, ¿no es cierto?, porque no lo quiero dejar.
y quiero estar lleno de la palabra o lleno del seguimiento a Cristo. Así no sirve. Tienes que hacerlo a la manera de Cristo, tienes que hacerlo en las formas, en los términos y en los tiempos que el Señor demanda de tu vida. ¿Cuál de los tres personajes eres tú? ¿Eres el escriba que a lo mejor se deja llevar por la efervescencia de las cosas y de los eventos, pero que no toma el peso de la realidad? ¿Eres aquel que pone como excusa sus responsabilidades para no tener un compromiso con Cristo? ¿O eres uno de aquellos que tiene un juego, ¿no es cierto?, entre el mundo, entre volver al mundo y seguir de verdad al Señor? De alguna manera, muchas veces tenemos un poco de todos nosotros. Y es precisamente aquello lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos y que haya una transformación absoluta y plena en nosotros. Un compromiso a seguir a Jesús significa un sacrificio personal, indudablemente. La salvación es gratis, el seguirlo no, ¿sí? Que pueda incluir el dejar inclusive a tu familia, ¿no es cierto?, sabiendo que el Señor se hará cargo de estas responsabilidades, para enfocarnos completamente y sin distracción en el servicio a Cristo nuestro Señor. No es decir corbán, cuidado, lo vimos en semanas anteriores, no es decir corbán, ¿no es cierto?, y usar como excusa al Señor para eludir mis responsabilidades, poner a Cristo en primer lugar, dejando que el Señor se haga cargo de mi responsabilidad y oriente mi agenda. Pregunto para ti en este día, te hago la siguiente pregunta. ¿Refleja tu vida más bien la vida de uno que está dispuesto a ser un discípulo de Jesús para comprometernos realmente con Él? ¿Qué necesitas cambiar para avanzar como discípulo de Cristo? Tuvimos 40 días en que revisamos muchos elementos. Hablamos de santidad, de renovación, de oportunidad, de actividades, de tareas de vida. Hablamos de una palabra de compromiso de manera más general. ¿Qué te falta, mi amado? ¿Qué es lo que aún debes presentar delante de tu Señor? Lo he dicho insistentemente durante este tiempo y quiero seguir repitiéndolo. La iglesia no puede continuar de la misma forma después que volvamos. Ciertamente que no. De hecho, la vuelta va a ser tan distinta. Vamos a tener algunos cambios de costumbres a los cuales no estábamos acostumbrados. Va a ser especial el volver a reunirnos hasta alcanzar algo que hoy día se le denomina una nueva normalidad. Lo que implica que la normalidad anterior no estaba bien, era una normalidad mala que hay que cambiar y vamos a tener que hacernos cargo de una nueva normalidad, ¿ya?, para que nos permita vivir en este nuevo tiempo. Y la iglesia también tiene que hacerse cargo de aquello. Y entonces, ¿qué es lo que tu vida necesita cambiar? ¿Has tomado el peso de lo que implica seguir a Cristo? ¿Lo has puesto en tus manos? ¿O simplemente te gustan las actividades, la efervescencia o el participar cuando estás todo listo, pero no has tomado en cuenta lo que significa la jornada al final del día? ¿O has vivido tu vida excusándote con tus responsabilidades sin poner a Cristo en primer lugar? ¿O simplemente tienes un juego entre el mundo y tu propia vida, donde vas y vuelves, donde pones la mano en el arado un tiempo, pero también te das una vuelta por el mundo otro tiempo? Excusándote, por supuesto, ¿no es cierto?, de que las personas son aquí, las personas son allá, que la iglesia es aquí, que la hipocresía, etcétera, etcétera. Sí, la iglesia está llena de esas personas, porque la iglesia es un lugar donde están los enfermos, los que necesitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, que haya un trato en nuestros corazones. No somos perfectos los que estamos en la iglesia. Nos equivocamos, fallamos, pecamos y nos arrepentimos. Y el Señor trata con nosotros. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Cuál es el llamado que Cristo hace a tu vida? ¿Cuál es el área que tu vida tienes que revisar en tu experiencia personal? Cuidado
si estás pensando que estás bien y no tienes ni un área que revisar, porque eso es peor todavía, se llama arrogancia y también es pecado. Sino que tal vez es tiempo que tú te mires y digas, Señor, sí, yo me he equivocado, he fallado, a lo mejor no me he comprometido contigo en lo que, como tú estás demandando. A lo mejor tengo un compromiso de efervescencia, nomás de mirar las situaciones, las actividades, pero no es un compromiso de vida. Entonces, ayúdame, Padre. Tal vez siempre mis responsabilidades están primero y son excusas para no servirte. En lugar de pedirte que tú ordenes mi agenda y te hagas cargo de mis responsabilidades y yo pueda cumplir con el llamado que tú has hecho a mi vida. Si el Señor te llamó, hoy día es tiempo de responder nuevamente al Señor. Si un día el Señor te llamó a un ministerio especial y específico, si un día te dijo, sígueme, porque quiero hacer de ti, tal como lo dijo a los apóstoles, uno que esté conmigo y a quien yo pueda enviar a predicar. Si hay alguien escuchando en esta hora que un día el Señor le llamó a un ministerio pastoral o le llamó a las misiones, a llevar el mensaje más allá de la tranquilidad y de la tranquilidad y de la contención que significa una iglesia local para ir a un campo, ¿no es cierto?, donde la situación no es fácil y hay que predicar el Evangelio en condiciones diferentes y adversas muchas veces. O si el Señor te llamó a ser un maestro de la palabra, pero nunca has querido prepararte al respecto. O tienes un llamado diaconal de servicio a tus hermanos. O tal vez cuando joven el Señor te hizo un llamado y hiciste un compromiso y que de tiempo en tiempo y de vez en vez está allí dando vueltas. Y no quieres dejar algunas cosas que tú sabes que no están bien. Prefieres renunciar a servir al Señor y no renunciar a aquello que no está bien. Por favor, te invito en esta hora a que mires tu vida y le digas, Señor, aquí estoy. Ayúdame, porque quiero ser un seguidor de verdad tuyo, comprometido contigo, seguidor de tu causa, para llevar el mensaje del Evangelio, para llevar una vida cristiana de acuerdo a lo que tú quieres, consciente de la realidad, consciente de que tú te haces cargo de mis responsabilidades y en una renuncia absoluta al mundo y sus placeres y la invitación que el mundo me hace, porque mucho mejor es para mí estar en tu presencia. Mejor es un día en la casa de Dios, dijo el salmista, que 1000 fuera de ella. A veces a nosotros nos gustan los 1000 porque no están tan mal. ¿Sí? Cuidado. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, que nos haga reflexionar mucho esta palabra, como lo ha hecho también obviamente conmigo en primer lugar, y nos invite a mirar y a corregir nuestra vida en lo que tenga que ser corregido, a cambiar lo que tengamos que cambiar y hacernos cargo del llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas. El llamado de Cristo no se puede ignorar y tenemos que convertirnos y constituirnos en seguidores de Cristo, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 13, ¿no es cierto? Olvidándonos ciertamente de lo que queda atrás, prosigo al blanco, prosigo a la meta, prosigo, ¿no es cierto?, al llamado de aquel que me tuvo por digno y consideró mi vida y mi nombre para ser parte del ministerio de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Que Dios nos pueda bendecir. Un abrazo fraterno a cada uno y que esta palabra nos pueda hacer reflexionar profundamente en lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Muchas bendiciones. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos se eligió, hasta los humos se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda
está en Proverbios capítulo 16, versículo 3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Quise compartir con ustedes esta pequeña porción de la palabra para que podamos comenzar esta semana confiados en Dios, de que Él nos va a proteger, Él nos va a sustentar, y dice aquí que tenemos que encomendar a Dios todo lo que hagamos para que nos vaya bien y para que nuestros pensamientos sean afirmados en Él. Quiero desearles que todos tengan una muy linda semana. A los hermanos que salen de sus casas a trabajar, que el Señor los acompañe, que el Señor los guíe, que el Señor los proteja y los cubra, a ustedes y a toda su familia. Desde acá nosotros les enviamos un cariñoso saludo, deseando lo mejor para ustedes y para sus familias. Los invito a orar para que podamos terminar el culto del día de hoy. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos regalas para poder compartir mediante estos medios tecnológicos, Señor. Te agradecemos, bendecimos tu nombre, Padre, y declaramos que tú eres nuestro Dios y que tú nos guías, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Gracias te damos por todo, Padre. Amén. Amén.